Ya se lo contaba desde temprano. Ayer Banco de México elevó su tasa de interés de referencia a un 10% récord. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Será suficiente para controlar la inflación? Vamos a platicarlo con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Buenos días, Valeria, gusto saludarte. Hola Pascal, muy buenos días. ¿Será, en tu opinión, la última alza de la tasa de interés de este año o todavía vendrá una más en diciembre? No, yo creo que viene todavía una más en diciembre. Yo creo que la discusión va a ser si esta alza del 15 de diciembre es de 75 o de 50 puntos base. Yo creo, pero esto es obviamente una opinión muy personal, que se van a ir por 75 puntos base. Creo que todavía no están como para ya irse por 50, por una simple y sencilla razón. Todavía no tenemos muchas observaciones que muestren que la inflación ya está bajando. Tenemos una observación, o sea, ya vimos que pasó de septiembre, que era 8.70, a octubre, que fue 8.41, pero tenemos solo ese dato, o sea, todavía nos falta ver otras observaciones para ver que en efecto ya entramos en una tendencia de disminución de la inflación. Hasta que no tengamos eso, yo creo que Banco de México no podrá dejar de subir tasas. Y además tenemos el dato inquietante de la inflación subyacente. Tenemos ese dato inquietante, en efecto, de la inflación subyacente, que está muy por arriba Uh-huh. de lo que nos gustaría, muy por arriba de ese 3% objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu opinión, o qué es lo que está impulsando todavía los precios altos, sobre todo en alimentos? Mira, yo creo que tenemos problemas de oferta importantes, o sea, esta disrupción de cadenas productivas que suena como muy etérea, como que no la aterrizamos, seguimos con el problema, seguimos con una disrupción muy grande. O sea, esto que está pasando en China, que sigue pasando, lo que es que ya no hablamos tanto de ello, pero vemos casos muy aislados de COVID y cierran poblaciones de millones de personas. Uh-huh. Solo hacer eso, pues frena el comercio y por lo tanto frena las cadenas productivas. Y tenemos otra vez, y seguimos con la guerra en Rusia y Ucrania, que sigue causando estragos en el mercado de productos como el trigo y el maíz. Claro, los mercados se van a ajustar, pero estás hablando de, perdón, de cosechas enteras. Uh-huh. Entonces, pues tienes que esperar un momento, unos bastantes meses en lo que eso se ajusta. Yo creo que todavía estamos en eso. Es muy notorio el incremento en el precio de los alimentos y bueno, pues también en la medida en la que nosotros le metamos más piedritas en el camino, por ejemplo, poniendo altos costos en la electricidad y haciendo cosas que no van a favor de la competencia, pues me parece lógico que veamos incremento en precios. Ahora, el peso se mantiene en un nivel muy fuerte. Esto lo ha celebrado el gobierno, el presidente López Obrador, pero yo te preguntaría, ¿es un efecto del diferencial de tasas o es alguna fortaleza de la economía mexicana la que se refleja en el tipo de cambio? Yo creo que podemos partirlo en dos pedazos. Por un lado, yo creo que sí hay una gran diferencia. Este diferencial de 600 puntos base entre la tasa de interés mexicana y la tasa de interés norteamericana, pues hace a México un país muy atractivo para la inversión. México ya está pagando tasas reales positivas, entonces me parece, Estados Unidos todavía no, le falta mucho. Me parece que es muy importante ese factor para explicar la entrada de dólares y por lo tanto el tipo de cambio. Y hay otro factor, cuando pensamos en grandes fondos de inversión que mueven sus recursos para aprovecharse o para tener fondos en economías emergentes, México es una gran economía, o sea, México se ve muy bien, sus fundamentales macroeconómicos se siguen viendo bien, sí lo vemos desde una perspectiva foránea, porque todo depende, Pascal, pues contra quién te compares, ¿no? Y entonces si de repente te empiezas a comparar con, no sé, Argentina, Perú, que son los países contra los que nos comparan los fondos de inversión como grupo de economías emergentes, dices, no, bueno, México se ve ideal para invertir recursos ahí. Y dado que el peso mexicano es una de las monedas más negociadas, pues es muy fácil entrar y es muy fácil salir. Entonces, México sigue siendo una opción interesante de inversión a nivel internacional en términos de capital de portafolio. Y en ese sentido, pues yo creo que el tipo de cambio pues se va a mantener a menos que cambiara algo sustancial en la economía mexicana. Ahora, ese pago de tasas reales positivas nos cuesta dinero, ¿no? Por supuesto que nos cuesta dinero. El incremento en el pago de la deuda, pues lo único que va a ir haciendo es comerse más pedazo del presupuesto año con año. Ojalá, por eso el incremento en la tasa de interés
es una medida bien cara para contener la inflación. Entonces, sí, ojalá que esto ya funcione y que funcione pronto, porque este costo, esta tasa de interés tan alta, al final del día la tasa de interés es el costo del dinero, el costo del crédito. Entonces, esta tasa de interés tan alta, pues nos cuesta como gobierno, como país, como finanzas públicas, pues cada vez más. Cada subida de tasa nos va incrementando el costo de la deuda. Si pusiéramos una balanza, lo que logra controlar la inflación, tener un tipo de cambio como el que tenemos y lo que nos cuesta por el otro lado, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza en tu opinión? No, yo creo que es fundamental contener la inflación. Ujú. Es fundamental contener la inflación y sí es una medicina muy dolorosa con efectos secundarios bien grandes, pero es la que tenemos. Y me parece que en este momento tenemos que contener la inflación porque nada deteriora más el poder adquisitivo de la población que la inflación y nada es más regresivo hacia la población que la inflación. Entonces me parece fundamental lograr contener la inflación y la receta, la medicina, la única que tenemos en este momento es la tasa de interés y creo que está haciendo su trabajo, lo que tiene que hacer Banco de México lo está haciendo. Valera, me queda un minutito, pero preguntarte, hoy en la mañana se dio un mal dato de la economía británica que cayó en el tercer trimestre 0.2%, ya se habla de recesión inminente en el Reino Unido, ¿nos alcanzará esta realidad? No, mira, yo no veo una recesión en el caso mexicano, no creo que estemos ahí, creo que vamos a entrar el año que entra en un crecimiento más lento, pero de ahí a pensar que vamos a tener una recesión ya con crecimientos negativos, sinceramente no lo veo en este momento. Veo crecimientos bajos, crecimiento pequeño, pero llegar a crecimientos negativos, Inglaterra, el Reino Unido está en una situación muy complicada, lleva muchos años haciendo un desastre. Yo creo que esto que estamos viendo ahorita con el Reino Unido son pequeñas y grandes consecuencias de Brexit. Lo que pasa es que se nos olvida que Brexit pues ya fue hace muchos años y luego llegó COVID. Lo que está pasando en el Reino Unido verdaderamente es un desastre económico y financiero que yo creo que no tiene nada que ver con nosotros, sí tiene que ver con sus políticas económicas, sus políticas de decidir quedarse o irse de la Unión Europea y eso pues evidentemente en algún momento se paga esa factura y la están pagando ahorita. Valeria, te agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, gracias, Pascal. Gracias, Valeria Moyes, directora general del INCO.